Es oficial, pero nadie lo está explicando como debería. Porque el BYD i7 no es solo otro SUV chino con buen precio. Es una advertencia directa al mercado. Y aquí es donde empieza lo incómodo. Porque mientras muchos siguen pensando que ahorrar dinero en un coche significa comprar algo básico, Taka está haciendo algo completamente distinto. Está rediseñando cómo se gasta el dinero en un auto. Y la verdad que las marcas no están diciendo es esta. Ya no necesitas pagar más para tener más. Necesitas entender mejor en qué estás pagando. Porque este nuevo modelo T i7 no es el más lujoso, no es el más potente, y ni siquiera es el más tecnológico del mundo. Pero sí puede hacer algo mucho más peligroso. Hacerte gastar mucho menos sin sentir que estás perdiendo. Y eso lo cambia todo. Quédate hasta el final, porque hoy vas a entender. Porque este SUV existe justo ahora. ¿Qué decisiones tomó que muchos no están viendo? Y lo más importante, porque muchos están comprando mal sin darse cuenta. Bienvenidos a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Antes de entrar en las 5 razones, hay que entender el contexto real. Este auto pertenece a la submarca Fang Chen Bao, creada por BYD. Y esto no es casualidad, porque BYD no lanzó este coche bajo su marca principal. Lo lanzó en una nueva división enfocada en SUVs más robustos, híbridos avanzados y posicionamiento más aspiracional. ¿Por qué? Porque detectaron un problema claro en el mercado automotriz. Los SUVs grandes están siendo cada vez más caros, pero el cliente medio no puede seguir ese ritmo. Hoy pasa algo que muchos no quieren aceptar. SUVs medianos y grandes superando los 40.000 y 60.000 euros. Costes de combustible altos en motores grandes. Mantenimiento caro en marcas tradicionales. Y aún así, la gente sigue comprando por marca. Esto genera una situación absurda. Personas pagando más por menos valor real. Y aquí es donde entra este auto. Razón número 1. El sistema híbrido no es nuevo. Y eso es exactamente lo importante. Durante años, muchas marcas lanzaron híbridos o eléctricos, nuevos, complejos, poco probados. Resultado: precios altos es igual a más incertidumbre. La marca hizo algo que parece simple, pero es estratégico. Usar su sistema híbrido ya probado. Este sistema combina motor 1.5 turbo, motores eléctricos, baterías Blade, tecnología propia. No es experimental. No es una apuesta arriesgada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia real? Menor consumo frente a SUVs tradicionales. Menor desgaste mecánico. Menor coste de uso diario. Aquí es donde empiezas a ahorrar dinero de verdad. Impacto en el mercado. Esto no es innovación pura. Es optimización inteligente. Y eso obliga a otros fabricantes a reaccionar. Razón número 2. Menos dependencia del motor térmico, lo que es igual a menos costes ocultos. Hay un problema anterior. En SUVs tradicionales, el motor térmico hace casi todo. Alto consumo, mayor desgaste, y el resultado es mantenimiento constante y caro. Entonces la marca tuvo que tomar una decisión. En este modelo el motor eléctrico hace gran parte del trabajo diario, especialmente en ciudad. Entonces te estarás preguntando, ¿cuáles son las consecuencias? Menos uso del motor de combustión. Menos desgaste de frenos, regeneración. Menos visitas al taller. Esto literalmente es un ahorro real a medio plazo. Entonces, ¿a quién afecta? A usuarios que manejan en ciudad o tráfico diario. Y aquí es donde muchos están comprando mal. Porque siguen pensando solo en potencia, no en uso real. Razón número 3. Equipamiento incluido, la trampa del mercado. Quiero que sepas primero que marcas tradicionales hacen esto. Precio base atractivo, pero todo es opcional. Entonces terminar con el coche real, que cuesta mucho más. En este caso la marca decidió hacer algunos cambios que marcarán la diferencia en tu experiencia de usuario. Sistemas ADAS avanzados, pantallas grandes, asistencias de conducción. Entonces la consecuencia real es que pagas menos extras. Y esto es clave, porque muchos compradores no calculan esto. El precio final no es el precio base. Como consecuencia, esto claramente es un impacto en el mercado. Esto presiona a marcas como japonesas, europeas, coreanas, a ofrecer más por el mismo precio. Razón número 4. Plataforma compartida, que es igual a menos coste para ti. Antes la marca intentaba crear un coche desde cero, lo cual es caro. Incluye desarrollo, pruebas, producción. Y ese coste, obviamente lo paga el cliente.
Este nuevo coche definitivamente utiliza plataformas y tecnologías ya desarrolladas dentro del grupo, lo que traerá un beneficio para los clientes. Menor coste de desarrollo, producción más eficiente, precio más competitivo, ahorro indirecto para el comprador. La verdad que nadie te dice. No siempre, nuevo significa mejor. Muchas veces significa más caro. Razón número 5. Posicionamiento estratégico. Esto es lo más importante. Veamos el problema anterior. El mercado estaba dividido. Coches baratos igual a los más básicos. Coches caros igual a más completos. No había punto medio real. ¿Cuál es la decisión de BYD? Este nuevo modelo, el T7 entra justo aquí. Entre precio accesible y experiencia premium. La consecuencia es que rompe la lógica del mercado. Porque ahora tienes diseño atractivo, tecnología visible, buen rendimiento, sin pagar precio premium. Esto no solo vende coches, cambia las expectativas del consumidor. Ahora pasemos a hacer un análisis de mercado. ¿Quién pierde aquí? Primero, las marcas tradicionales, Toyota, Ford. Tienen pérdidas en percepción de valor. Precio y equipamiento. Número 2. Marcas coreanas. Son las más afectadas, porque jugaban el mismo juego. Mucho por poco dinero. Y ahora, BYD lo está haciendo más agresivo. Número 3. Segmento premium. No pierden ventas directas, pero sí percepción. Entonces te preguntarás, ¿esto cambia los precios? Sí, y ya está pasando, porque obliga a otros a bajar precios, incluir más equipamiento, replantear versiones base. Aquí viene la verdad incómoda. Esto no es una revolución tecnológica, es algo más peligroso. Ejecución perfecta de tecnología existente. BYD no inventó nada aquí, pero hizo algo mejor. Lo integró todo de forma eficiente. Y aquí hay que ser claros, porque no todo es perfecto. Aún no hay datos sólidos a largo plazo sobre durabilidad real en mercados globales, valor de reventa fuera de China, comportamiento en diferentes climas. Esto es importante, porque define el ahorro real a largo plazo. El BYD T7 no es el mejor SUV del mundo, pero ese nunca fue el objetivo. Su objetivo es mucho más claro y más peligroso: hacerte cuestionar cuánto estás pagando y por qué. Porque mientras muchos siguen comprando por marca, otros están empezando a comprar por lógica. Y eso está cambiando toda la industria. Así que la próxima vez que pienses en comprar un coche, hazte esta pregunta: ¿estoy pagando por valor real o por costumbre? Porque la verdad es que muchos están gastando de más, y modelos como el BYD i7 están empezando a dejarlo en evidencia. Recuerda suscribirte y compartirlo con un amigo. Dale clic al próximo video. No te vayas sin suscribirte.